Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Ya en esta parte vamos a conversar con nuestros invitados e invitadas que diariamente desfilan por el espacio. Hoy vamos a conversar con el señor Miguel Ángel Fernández, quien es dirigente nacional de la ADP. Hay un tema que en los últimos días se ha estado debatiendo mucho, y es que la objeción que tienen los profesores ya pensionados de la queja de que se le está cobrando, creo que un 4% para seguro de vida, o no sé, unos descuentos que están haciendo. Pero vamos a hablar con don Miguel Ángel para que él nos explique bien qué está pasando al interno del magisterio, principalmente los pensionados y los jubilados. Buenas noches, don Miguel Ángel Fernández. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches al público y gracias por invitarnos y darnos la oportunidad de aclarar cosas que hay que aclarar. Miguel, ¿qué es lo que está pasando con ese descuento en el INAMIBA? Ese descuento es absolutamente irregular, ilegal y fuerza demasiado el salario pensionado y pensionados. Vamos a ver qué consiste. El sistema de seguridad social del país está regido por la ley 87-01, pero antes de esa ley ya los docentes por carrera tenían un sistema de pensiones y de jubilaciones. ¿Qué mantienen? Que mantienen. Como la carrera docente es una carrera administrativa pública especial, ella tiene su régimen de ingreso, promoción, permanencia y retiro digno. En el paquete de descuento que se hace, el Estado participa como patrón, como empleador, con 2/3 y la cuota del salario es 1/3. ¿Me explico? En estos momentos el descuento apenas llega a 9.77%, pero debiera ser de 12%, donde el gobierno pone 8% del monto del salario como parte de nómina y del salario el 4%. ¿Para qué? Porque de ahí se deduce la cápita que va al Seguro Familiar de Salud, al fondo de pensiones, al fondo de funerario y al pensión por sobrevivencia. La sobrevivencia consiste en que una persona que está jubilada y que tiene dependientes, sean estos sus padres, una pareja, hijos menores o menores que ya son, o mayores que son estudiantes hasta 21 años, que dependía de él, fallece, entonces su pensión debe continuar para el sostenimiento de ese dependiente. Ese seguro tiene una cápita del 1% y se le hace incluso a los activos. Uno no se explica por qué el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, el INAVIMA, se le antoja aplicarle un 4%. Eso es absolutamente irregular y fuerza demasiado, porque el sistema de seguridad social tiene una falla que siempre va en perjuicio del pueblo. Y es que una vez que la persona queda sin empleador, todos los servicios sociales se le descuentan en su totalidad. De la pensión. De la pensión. Si un pensionado gana 60,000 pesos, un activo gana hoy 60,000 pesos y se retira, a esos 60,000 pesos se le van a descontar el 100% de todos los cargos impositivos en materia de seguridad social. Y eso reduce drásticamente la pensión. Y con razón ellos dicen, si yo no tengo quien me sobrevive, lo puedo demostrar, ¿por qué yo tengo que cotizar obligatoriamente? Esa es una falla de la ley. Pero además, si encima voy a cotizar, que no sea el 1 sino el 4, ¿cómo se explica? Y entonces los administrativos de INAVIMA alegan un tema de sostenibilidad, de balance, nómina, ingreso. Nosotros hemos sido reiterativos, porque fuimos miembros del Consejo de Directores de INAVIMA del 21 al 24. Y si se coge la relación de las sesiones de trabajo y las actas, ahí se recogerá la memoria de nuestras intervenciones. En ocasión de aplicación de la 014-2023, para reafiliar un paquete que estaban sin afiliar, porque miren lo que pasó. Por error, el INAVIMA habilitó, por la queja misma de los jubilados, un formulario para que en 90 días llenaran renunciando al seguro de sobrevivencia. Y vino un vendaval, 9,000 renunciando, pero sin excepción, todos podían renunciar. Sin criterio, simplemente decían, no tengo dependiente a quien dejar y renuncio. No, tiene que haber un estudio. Tiene que haber una verificación. Claro.
Bueno, pues vino el vendaval. De esos 9,000 se han muerto 2,000. Y de esos 2,000 hubieron jubilados que se casaron y tuvieron hijos. Hubieron gente que renunciaron, que tenían pareja y la ignoraron, sea matrimonial o consensual, y vinieron cuando fallece a buscar la pensión del marido o de la mujer, con el acta de matrimonio, con el acta de nacimiento, y el INAVIMA tiene entonces la carga de no haber hecho el fondo para solventar eso. Hoy el INAVIMA tiene unas 4 sentencias que la perdió en todos los grados, incluyendo el constitucional. Tiene que pagar hoy millones de pesos, afectando el fondo general de todos los docentes. Entonces, esa resolución que es del acta de la sesión ordinaria de mayo 23 y que la resolución finalmente se afinó y salió en julio 23, manda a que se paguen porque no podemos estar más en mora y van a venir más. ¿Y qué vamos a hacer con los 7,000 que están desafiliados y pueden venir a reclamar los dependientes? Hay que reafiliarlo. Y eso llevaba un proceso de inducción, de información, de educación y sensibilización masiva, tanto de los afiliados como de los que se iban a reafiliar, para que no les sorprendiera el golpe. De ahí que cuando se produce el descuento con un simple aviso de 15 días previo, ya en nómina descontado un 4%, unos 7,000 pensionados sintieron el efecto, ¿verdad?, de ese descuento y han reaccionado. ¿Qué pasa? Algunos dirigentes de asociaciones de pensionados que no conocen el tema y algunos dirigentes políticos en el mismo sindicato, manipulando la información, le endilgan a los que participamos en la sesión del Consejo la responsabilidad del descuento. Pero ese descuento viene del 2013 y son 28,400 jubilados. De eso, 21,000 tienen esa carga y no gritaron, aunque quieren que se resuelva ese tema. Y es un tema pendiente. En ese sentido, nosotros tenemos que aclarar públicamente que insistimos que el 4% de descuento al salario pensional es abusivo e ilegal y debe reducirse a lo que manda la ley. Más, si no aparece una aseguradora, porque son aseguradoras que se hacen cargo de ese pago, que el INAVIMA se convierte en autoaseguradora porque es rentable. ¿Quién dijo que no es rentable? ¿Es rentable? Pero entonces el INAVIMA se pone a consultar al CIPEN, para que el CIPEN responda ya para acá que no puede, para que entonces el INAVIMA se convierta en cliente de un seguro privado y le suba la cápita y afecte a sus afiliados. Porque es que el sistema está cruzado por toda una lógica de lucro y del negocio privado de la seguridad social. Y no se ve al maestro, que es un empleado público que viene de carrera y que tiene su propio sistema de seguridad, que debe ser garantizado, protegido por el instituto que está hecho para eso. Los maestros tienen su prestación de retiro definida, no están sujetas a la cuenta individual de capitalización. No, porque este sistema se llama de reparto, que consiste en un abono, en un ahorro que se administra haciendo inversiones para que crezca el monto y que una vez se tenga ese fondo, 30 años, empiece el mismo fondo a hacerse cargo de la nómina de ese personal jubilado. Debo decir algo. Pero ese reparto, imagino que es un porcentaje definido de su salario, ya sea el 80, sea el 70, sea el 100%. Sí, hay un régimen que permite que un docente con 20 años en servicio, sin importar la edad, se retire de manera voluntaria y optativa. ¿Con cuánto? Con el 60%. 60, 20 años con el 60. Si tiene 25 años en servicio y 55 de edad, tiene un 90%. 25 y 55, un 90. Un 90%. De su último salario de los 12 meses. Del promedio del último año. Correcto, los últimos 12 meses. ¿Tú sabes de eso? No. Si tiene 30 años en servicio, sin importar la edad, tiene derecho a retirarse automáticamente con el 100% del promedio de los últimos 12 salarios. Aquí en el país, y pocos países de América Latina tienen esa conquista que tienen los trabajadores docentes. Y ese sistema nuestro está siendo atacado. ¿Es eficiente? ¿Funciona? Funciona, porque está construido a partir de estudios actuariales y estadística proyectiva que generan esas capacidades.
Lo que pasa es que el fondo, aunque la ley lo crea el instituto en el 97 con la Ley General de Educación, 66-97, el INAVIM ha sido saboteado para que no naciera. Fue en el 2008 en el 2006 que vinieron a hacerle oficina, en el 2008 a instalarlo, y en el 2009 casi empezó a hacerse el fondo. Quiere eso decir que hay que esperar al 2039 para que tenga 30 años, mientras el Estado tiene que responder por las pensiones. ¿En razón de qué? Porque porque los privados, que sí se lucran del presupuesto educativo, hacen una narrativa y dicen que es una carga para el MINER, cargar con las nóminas de pensionados. No. Lo que pasa es que cuando se le pide al Estado, ¿dónde están los fondos que nos han descontado durante 150 años de república? ¿Dónde están los fondos? No los tenemos. Lo vamos a poner en el presupuesto de cada año. Pues venga, póngalo. ¿Verdad? Porque hay gente que está cumpliendo años en servicio todos los años, en partida, ¿verdad? En grupos. Por tanto, hasta que el INAVIMA, sus fondos, no tengan 30 años de crecimiento, inversión y amplitud, no puede hacerse cargo por sí solo de la nómina de pensionados y jubilados. Hay un programa para ir creo que a partir de los 15 años, irse repartiendo con los dividendos lo que aporta el Estado a través del MINER y lo que aporta el INAVIMA. Por tanto, el seguro de sobrevivencia es sumamente importante y está incluso en la ley anterior 379-80 y la ley 87-01 que a lo sumo ordena que se descuente el 1% para el seguro de sobrevivencia. Es sumamente importante porque tú no puedes dejar sin amparo a una persona que depende por discapacidad, por ser pareja, por ser hijo menor. Pero además, si el costo de ese seguro excede ese 1, ¿quién es que tiene que entrar a cubrir ese déficit del presupuesto? El Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano en el artículo 60 de la Constitución establece con claridad que el Estado es el garante de la seguridad social de todos sus ciudadanos. Por tanto, el Ministerio de Hacienda, no la escuela, el Ministerio de Hacienda es que debiera entrar en su presupuesto esas partidas necesarias para compensar la seguridad social de la carrera docente. Y ese es el planteo que hay que hacer y llamamos a los dirigentes activos como a los jubilados que andan haciendo piquete y cosas. No es piquetear a INAVIMA ni piquetear el SENMA, porque cuando piqueteamos nuestras propias instituciones, los banqueros propietarios de las AFP privadas y de las ARS privadas se ríen con las muelas de atrás. Míralo. Qué bueno que se conviertan, ¿verdad?, en sus propios destructores, autodestructores. Y no es convertir a los docentes en autodestructores de sus instituciones conquistadas en 50 años con mucho sacrificio. Es fortalecerla. Entonces, eso nos dice que ha habido una falla del instituto en el proceso de explicación, de educación, porque evidentemente los afiliados entienden que el responsable de lo que está pasando es el instituto y protestan contra él, es porque no hay entendimiento, no hay comprensión. No se ha explicado con claridad cómo corresponde, que es lo que nosotros hemos venido haciendo y corresponde que hagan. Invitamos a los líderes de los grupos de pensionados y jubilados a que conozcan el sistema y que no es el papel de ningún dirigente honesto decirle a los afiliados lo que ellos quieran oír. Una dirección responsable y honesta le dice a sus afiliados lo que deben oír. Y lo que deben de oír es lo que informa, lo que educa, lo que orienta y los pone en condiciones de participar y conseguir las cosas, con la conciencia y con conocimiento. No nos dejemos engañar. Esto no es para engañar ni para hacer demagogia. Es para trabajar con la verdad. El pueblo, nuestros docentes, tanto activos como jubilados, se van a defender mejor cuando estén lo suficientemente informados, orientados y conscientes y conociendo su sistema de pensiones y las causales. Ciertamente, los funcionarios de INAVIMA asumen responsabilidades, incluso hablando autocríticamente, hasta la ADP por pasiva, ¿verdad?, debe asumir su propia cuota de responsabilidad de no haber tenido el magisterio lo suficientemente informado
y lo suficientemente orientado como para que esto no ocurra. Que teniendo ADP miembros en los consejos de directores de INAVIMA, toda esa pila de resoluciones, toda esa pila de reglamentos que hay, que en parte en algunos aspectos no benefician los intereses docentes, no debieron pasar con el beneplácito de la delegación de los docentes. Como tú bien señalas, Miguel Ángel, con representación dentro del INAVIMA, eso no debió ocurrir. Pero también hay un asunto de lógica. Yo escuché a una señora que es profesora y me dice que su esposo también es profesor y que le descuentan mensualmente 4,000 pesos a cada uno, a una pareja de profesores, y que no tienen descendientes. Entonces, para ellos no tiene ningún sentido ni lógica que le descuenten un seguro de sobrevivencia cuando no tienen descendientes ni tienen familiares. Hay que discriminar el grupo que tiene dependiente del que no la tiene, para no cargarle al que no tiene esa obligación social un descuento. Ahora, ojo, porque decir que me descuentan 4,000 pesos, entonces usted está ganando 100,000. Usted tiene una pensión de 100,000, porque solamente una pensión de 100,000 se le descuentan 4,000. Pues entonces hay muchas exageraciones. Hay muchas exageraciones, ¿sabe? Entonces, ojo. Pero a lo mejor entre los dos llegan a 100, tendrán pensiones de 50 cada uno. Pongamos que los dos tengan, ¿verdad? Sumen 100 y le descuenten 4,000 como pareja. Y si no tienen quien dependa de ellos ni a quien les sobreviva, yo creo que hay que hacer un algoritmo, hay que hacer un perfil. Y la solidaridad del sistema, porque posiblemente no el 4, ¿verdad? Porque también hay que pensar en eso. Es un fondo colectivo. Sí, social. Quizás no sea el 4 por alguna aportación para que el fondo sobreviva. Por ejemplo, el 1 ya garantiza un piso para estabilizar. Cualquier aumento sobre eso debe ser consultado al afiliado y autorizado. Incluso la ley 379 en 80 establece que cuando... Es que hay un 3% que es ilegal. Absolutamente. Ya. Absolutamente ilegal. El tema es que también el instituto tiene técnicos y funcionarios que están cruzados por esa lógica. Y abre mucho el oído a los razonamientos neoliberales de la gestión de la seguridad social. Y ojo, el perfil de todo técnico, por muy calificado que sea, óigase bien, y que debe ser calificado para que haga bien el trabajo, ese perfil tiene que tener una asociación de identidad con la carrera docente y el sistema de seguridad social docente. Si un funcionario técnico del nivel que sea no tiene identidad con ese modelo especial de retiro que tienen los docentes, lo mejor es sacarlo. Porque entonces tenemos dentro de la casa una gente que no ayuda, desayuda. Antes de ir a la pausa, lo que pasa es que es muy bueno ganar salarios de lujos en base a las pensiones miserables que reciben los afiliados, que es lo que pasa en el sistema general, y claro, posiblemente eso influya en ese comportamiento que tú dices que conforme a la ley es ilegal de un 3%, porque me imagino que los funcionarios del instituto deben tener unos salarios responsables, ¿sí? Son buenos. De algún lugar salen. Bueno, lógicamente, se administra y hay un porcentaje que ellos no pueden exceder para la administración. Y debo decirte que ciertamente los informes que se rinden, por lo menos en número, ellos tienen mucho cuidado en no excederse en la partida que corresponde a lo administrativo, porque el grueso tiene que invertirlo. Que por cierto, la mayoría de las inversiones está en certificado financiero del Banco Central. ¿También lo del instituto? La mayoría. Y la ley manda a que el INAVIMA cree el Consejo de la Vivienda para Docentes. Y nosotros hemos venido planteando que con recursos de eso tú puedes evitar a los maestros caer en la boa, ¿verdad?, en la especulación financiera del mercado inmobiliario y generar financiamiento de viviendas familiares docentes, que sí es material y no es papel, ¿verdad? En alianza con la propia cooperativa de ustedes. Con la cooperativa y generar la solución de un problema que tienen los docentes de este país, que es la vivienda. Te voy a interrumpir, Miguel Ángel, porque yo creo que ese es el tema central de esta conversación, lo que usted acaba de señalar ahora, y no lo vamos a mutilar. Vamos a ir a una pausa para que luego, cuando volvamos a hablar sobre ese tema, la importancia de hacer inversión en vivienda a través de INAVIMA y no en certificados financieros. Señores, vamos a la pausa, conversamos con Miguel Ángel Fernández, quien es dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores.
Amigos televidentes, seguimos con esta interesante conversación con Miguel Ángel Fernández, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Miguel Ángel viene precisamente a hacerle una aclaración sobre el descuento que están haciendo a través del INAVIVA a los profesores pensionados y jubilados de un 4%. Pero dentro de la conversación ha salido a reducir algo importantísimo que yo creo que de vital importancia para la familia educativa del país. Y es que yo diría que el 80% de los profesores carecen de vivienda propia. Y si ustedes tienen un fondo, tanto de la cooperativa de maestros, tanto del fondo del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, del INAVIMA, que lo pueden utilizar para darle esa seguridad que necesita toda familia, todo hogar, un techo propio. ¿Qué está pasando ahí que no se ha supervisado o no ha habido un empuje de parte del gremio que aglutina a los profesores para que se haga esa inversión e ir en auxilio de la familia magisterial a nivel de construcción de vivienda? Sí, la ley es que no se está aplicando, porque este es un país que tiene todas las normas habidas y por haber. El tema es que del dicho al hecho hay mucho trecho, hay mucha literatura. Y no solamente en este país, por eso a mí a veces dicen que una ley, que otra ley, que otra... ¿Y para qué? Si las que tenemos se la pasan por donde no da el sol, incluyendo la Constitución de la República, que en sus artículos del 37 al 68 define todo lo que son los derechos fundamentales y que el Estado no puede echarse a un lado para dejar que sea el lucro que haga los derechos de la gente. Entonces, ese tema es clave, porque la ley manda que el INAVIMA como Instituto Nacional de Bienestar Magisterial gestione el bienestar tanto de los activos como de los pasivos. Tiene que velar por el bienestar de los activos, incluso en el centro donde se trabaja, porque tiene que haber condiciones de bienestar. Entonces, se manda a crear un consejo de la vivienda y a invertir 1% del fondo en vivienda. ¿A quién? A los dueños del fondo. Porque si los maestros se meten en un crédito de 3 o 4 millones de pesos y le van a dar a un banco 2 millones, que se lo gane su propio fondo, y está ahí el bien material y no hecho papeles en un banco central, porque el gobierno lo que hace es que recoge cuarto, ¿verdad? Y lo emite inorgánicamente, o pagando deuda con eso. Si nosotros fuéramos a buscar el dinero que tiene INAVIMA, no tenemos ni un chele, porque está en papeles. Entonces, hay una amenaza a los fondos cuando están todos hechos papeles. Ese es uno. Y lo otro es que no está haciendo la función social a la que está destinado ese fondo. Y tú dirás, bueno, si ya todos están satisfechos en vivienda, bueno, pues no perdamos tiempo en eso, pero no hay satisfacción en la vivienda. Aquí hay un déficit de viviendas importante y los docentes son inquilinos en una gran proporción. Habría que hacer un levantamiento más actualizado, pero es evidente que es un negocio, es una oferta atractiva para docentes que ingresan a trabajar, que son jóvenes, porque llegar a viejo, retirado, con una pensión menguada, y encima pagando alquiler, es una situación y con achaque, que el INAVIMA no debiera permitirse. Y con achaque, a esta altura del juego, aquí no hubiera un jubilado sin y es que el Banco Central paga también, que la mayoría de los fondos de pensiones están en el Banco Central. El INAVIMA siempre buscando mayores rentabilidad, donde se ofrece la tasa más alta, y recuérdate que el Banco Central buscando recoger dinero y quitarle a otros bancos, ¿verdad?, disponibilidad, que lo compra. Entonces, ese es un tema. Pero se publicó hace unos días un estudio que creo que más de 540 mil millones de la Seguridad Social está colocada en deuda pública. ¿A cuánto asciende un estimado lo que tiene el instituto colocado? ¿Tienes idea? No recuerdo bien, pero sobrepasan los 10 mil millones. ¡Wow! Sí, sobrepasan los 10 mil millones. Una suma muy jugosa. Una suma sumamente importante. Sí. Y hay pedido al INAVIMA para proyectos habitacionales en muchas provincias del país, pero eso no avanza. Porque es que también el INAVIMA, fíjense cómo está constituido el INAVIMA. El INAVIMA tiene un director ejecutivo que en el consejo tiene voz, pero no tiene voto. Pero ¿quién lo nombra por decreto? El presidente de la República. ¿A quién se recomienda para un decreto? Un político.
lo preside ex oficio el ministro de turno, pero él nunca puede y manda un viceministro. O este viceministro manda un funcionario de tercera. Entonces, delega. hay toda una, digamos, una cultura de paso lento, ¿verdad? Y de no tener tiempo a conocer las cosas y ordenar este instituto que es sumamente importante y que es un patrimonio no solamente de los maestros, porque los maestros, contrario a lo que la gente se crea, que el salario, la maestra es la seguridad social de un anillo familiar bastante grande. Tiene que cubrir el seguro familiar de salud de su anillo primario y a veces hasta de sus padres, porque sus padres son envejecientes que el Estado ha soltado en banda. Y si sus hijos se han graduado y ya tienen hijos, tiene que afiliar a los nietos. Entonces, sobre ese salario docente depende una pila de gente que el Estado ha soltado y que es responsabilidad del Estado. Bien debiera el Estado proteger la carrera docente, proteger las instituciones docentes, porque ellas son una expresión de gran conquista social y de impacto en la familia dominicana. Miguel Ángel, gracias por estar aquí en Cerrando la Noche y hacer esas aclaraciones muy puntuales sobre lo que está pasando con los pensionados y jubilados del sistema educativo dominicano, con este cobro que tú señalas abusivo, irracional, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con Miguel Ángel Fernández, dirigente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.